Buenas tardes. Vamos a comenzar con la cursada de Tecnología Mecánica correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2020. En esta oportunidad lo vamos a hacer con una nueva modalidad de videos cortos. Por esta razón, a este video lo vamos a denominar Clase 1, Video 1. Empezaremos dando un índice del video. En primer lugar, nos vamos a referir a la clasificación de los procesos de fabricación. En segundo lugar, a los materiales de partida que se emplean para fabricar piezas por arranque de viruta. En tercer lugar, vamos a dar una definición de un proceso de arranque de viruta. Y en cuarto lugar, vamos a analizar el rol del plano de fabricación como punto de partida de todo proceso de fabricación por arranque de viruta. En cuanto a la clasificación de los procesos de fabricación, podemos decir que hay dos formas de hacerlo. La tradicional, que los divide en tres: primarios, intermedios y determinación, siendo que los primarios producen productos laminados en las siderurgias, los intermedios son la forja y la fundición, que producen piezas con una forma muy aproximada a la terminada, y los de terminación o arranque de viruta, que tomando como punto de partidas materiales obtenidos por procesos primarios o intermedios, le dan su forma final por arranque de viruta. La segunda modalidad de clasificar los procesos de fabricación va a tomar en consideración a un grupo que está muy de moda en la actualidad, y son los denominados de fabricación por capas o impresión 3D. En esta clasificación también podemos dividirlos en tres a los procesos de fabricación: sustractivos, volumen constante o aditivos. Los sustractivos son aquellos que van quitando material del material de partida por arranque de viruta. Los de volumen constante, caso típico el de la forja, en donde, partiendo de un material de una geometría muy sencilla, como puede ser un cilindro, que yo pongo en la matriz inferior y le doy un golpe de prensa, ese material de partida habrá cambiado su forma, pero no su volumen luego del trabajo de forjado. Y finalmente los aditivos, que nos van a permitir construir piezas agregando material, sumando material y haciéndolo capa por capa, de ahí su denominación. Si nosotros quisiéramos hacer una comparación de tres de los procesos que estuvimos mencionando, por ejemplo, la forja, forging, la fundición, casting, o los procesos de arranque de viruta, que podemos entenderlos como cutting, o inclusive unos que son un tanto particulares, los de rectificado o abrasive. En este caso, en este diagrama, estamos considerando cuatro variables de comparación. Por un lado está la variedad de formas que se pueden hacer con los procesos, shapes, la calidad, la afectación que producen sobre el medio ambiente y la productividad. Entonces, concretamente, los procesos de arranque de viruta, los cutting, producen piezas de forma muy variadas y muy complejas, con una enorme calidad y con poca afectación del medio ambiente, pero lógicamente todo eso lo hacen con una baja productividad. ¿Por qué? Porque van sacando material en forma paulatina y porque en la mayoría de las piezas uno necesita de muchas herramientas diferentes para poder transformar el material de partida en la pieza terminada. En cambio, en el caso de la forja se pueden dar piezas de una enorme productividad, que sería el caso de aquellas las cuales pueden ser obtenidas con un solo golpe de prensa, ¿no es cierto? Es decir, son piezas muy sencillas en su geometría. En cuanto a los materiales de partida, podemos decir que para formas simples y/o bajas series, es decir, pequeñas cantidades, pequeños lotes de piezas iguales, vamos a emplear barras o recortes de planchones laminados. En cambio, a medida que va aumentando la cantidad de piezas iguales
y en función de cómo sean los requisitos funcionales que tiene que cumplimentar la pieza final en condiciones de servicio, los materiales de partida podrán ser obtenidos a partir de procesos intermedios, es decir, de piezas forjadas o fundidas. A modo de definición de un proceso de arranque de viruta, podemos decir que se trata de un proceso mediante el cual una cuchilla aguda provoca una severa deformación plástica sobre el material que estamos cortando. El material que se desprende de nuestra pieza se transforma en viruta. La deformación plástica y la fricción, que son acciones mecánicas que están presentes en todos los procesos de arranque de viruta, generan calor, y ese calor, un mapa de temperaturas que se va a distribuir entre la pieza, el filo de la herramienta y la viruta. Evidentemente que la temperatura va a provocar el desgaste de los filos de las herramientas de corte. Esta temperatura depende del material a cortar, tal que materiales que oponen mayor resistencia van a generar más temperatura, de la velocidad de corte. Toda vez que yo utilice un herramental más sofisticado voy a tener una temperatura mayor, y de las conductividades térmicas de los materiales involucrados, tal que si yo estoy mecanizando un material de baja conductividad térmica, el calor no va a pasar a través de él y el filo de la herramienta va a trabajar más caliente. De ese modo, lo único que yo puedo hacer para bajar el calor es utilizar fluidos de corte que se van a encargar de sacar calor, de extraer calor durante el mecanizado. Lo que vamos a hacer ahora es ver un video de una serie de procesos de torneado para ir tomando contacto concretamente con este proceso que posiblemente sea el más común, el proceso de referencia, el más conocido de todos los procesos de arranque de viruta. Y concretamente este video corresponde en principio al mecanizado de un eje de una caja de velocidad con un inserto de nitruro de boro. Seguidamente van a pasar a mostrarnos qué sucede en relación a la rugosidad en el mecanizado. Van a trabajar con dos geometrías de insertos y el mismo avance de 1/10 por vuelta. Un filo Viper a la derecha. Van a medir las rugosidades y en el filo Viper de la derecha vamos a tener un RA de 0,15 micrómetros contra 0,25 del primer caso. Acá van a duplicar el avance y se va a obtener el mismo grado de rugosidad en el caso del filo Viper. Ahora nos van a mostrar qué sucede si nosotros al filo de la herramienta le dotamos de un rompeviruta. Vamos a ver que la viruta la vamos a poder controlar, no como sucede en el video de la izquierda donde obtenemos viruta del tipo madeja. Y eso es totalmente inapropiado para un proceso de arranque de viruta continua como es el torneado, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con el plano de fabricación? Va a ser nuestro punto de partida de todo proceso de fabricación, es decir, el plano realizado en un CAD. ¿Cuál es la información que tiene el plano? Va a tener información de tipo geométrica, la forma, dimensiones, nos va a dar una idea del tamaño de máquina que vamos a tener que aplicar, las tolerancias, eso está en relación a la precisión del mecanizado, nos van a decir de qué material vamos a tener que fabricar nuestra pieza, de qué dureza es nuestro material a mecanizar, y eso nos va a dar una idea de la productividad que vamos a tener, de cómo se van a desgastar los filos de nuestras herramientas de corte, y también nos van a indicar la serie de piezas a fabricar, es decir, la cantidad de piezas que componen el lote de fabricación. ¿Qué se infiere del análisis del plano y de la serie? ¿Qué tipo de máquina se va a utilizar? Si la pieza tiene una forma de revolución, pensaremos en un torno. Si tiene forma cúbica, pensaremos en una fresadora. En función de la cantidad de piezas a fabricar, si el proceso tendrá que ser realizado en una máquina artesanal como un torno paralelo o en una automática como un torno CNC. También vamos a inferir el tamaño de la máquina.
vamos a inferir aquel diseño del proceso que con la menor cantidad de herramientas posible nos permita construir nuestra pieza. Y también qué clase de herramental vamos a utilizar, y ahí nos estamos refiriendo si son de mayor o de menor grado de productividad en función de la cantidad de piezas que tengamos que realizar. Entonces, ¿qué se usa para fabricar piezas? Vamos a utilizar un material de partida que podrá ser una barra que proviene de la acería o una preforma forjada o fundida. Una máquina herramienta que, por decirlo sencillo, podrá ser un torno o una fresadora. Herramientas de corte de diferentes tipos para efectuar los distintos tipos de operaciones que requiera nuestra pieza. Y por último, las condiciones de corte que en alguna medida van a ser el nexo entre la operación, el material a mecanizar y la máquina herramienta. En esta transparencia concretamente tenemos los 4 actores principales de todo proceso de arranque de viruta: el material, la máquina herramienta, las herramientas de corte y las condiciones de corte. Sobre los últimos 3 es que estaremos haciendo hincapié en los próximos videos. Por último, en esta transparencia y a modo de columnas tenemos los 4 actores que acabamos de mencionar. De izquierda a derecha, los materiales de partida, barras laminadas, piezas forjadas o piezas fundidas, la máquina herramienta, un torno paralelo o una fresadora vertical, las herramientas de corte, herramientas de torneado o fresas cilíndricas y las condiciones de corte, en este caso de una operación de cilindrado en el torno.